¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy vamos a desarrollar el tema religión o relación y nos vamos a basar en la Biblia. La diferencia que hay entre religión y relación es una diferencia que se nota, porque a veces obviamos o a veces olvidamos, sobre todo aquellos que hemos tenido ese contraste. Y para tratar este tema, quiero que juntos vayamos a una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. ¿Qué dice? Lucas 18:9. A unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, era religioso, y el otro publicano. Recuerdan que los publicanos eran judíos, pero traidores, eran considerados traidores dentro del pueblo judío. Los publicanos eran lo peor de lo peor. Vamos con el versículo 11. El fariseo, puesto de pie, la posición era la posición ritual. Para orar había que ponerse de pie. La posición religiosa era ponerse de pie. Oraba consigo mismo. Dense cuenta, qué curioso. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. ¿Como quién? Como los gentiles, ¿verdad? Él era de una raza especial. Él no era como los demás, como los gentiles, ni aún como este publicano, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. La posición la ley establecía que por lo menos una vez al año se ayunara. Este hombre se pasaba, ¿verdad?, de espiritual y ayunaba 2 veces a la semana. Dice, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, vamos al versículo 14. Dice, os digo que este, o sea, el último, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Realmente, esta es una parábola increíble. Esta es una parábola que a todos nos debería de sacudir. Es una parábola que nos menciona a dos personajes que a nuestros ojos no habría duda en cuanto a quiénes son. Primero tenemos a un fariseo que no necesariamente tendría que ser malo. Era un hombre que respetaba la ley, que respetaba a Dios. Era un hombre que cumplía con los rituales y cumplía todas las actividades. Era una persona que cuando se ponía a orar sabía cómo debía moverse, se ponía de pie. Eso era el ritual. Era así.
lo cumplía ortodoxamente. Era un hombre que ofrendaba, que diezmaba de todo lo que tenía. Era el miembro ideal de una iglesia, ¿sí o no? Un hombre que sabe vestir, que sabe estar, que sabe orar, que está comprometido, que no falla nunca, que viene a todo, que da más de lo necesario, que diezma todo. Es el hombre ideal. Por otro lado, tenemos al publicano, y el publicano era poco menos que un delincuente, o más que un delincuente. El publicano había decidido traicionar a su pueblo para servir a los romanos. Trabajaba en la nómina del Imperio Romano. ¿No parece chocante? Cobraba impuestos a sus hermanos, los exprimía con los impuestos. Cobraba más de lo legal y de lo permitido. Se enriquecía gracias a sus hermanos, y cuando decían que los publicanos eran unos miserables, no lo decían sin razón, lo eran. Y ellos sabían que lo eran. Por eso cuando se convierte en publicano dice: si a alguien he defraudado, le devolveré. ¿Por qué? Porque sabían que eran deshonestos. Ahora déjenme preguntarles: si tú tienes a dos personas en la iglesia, si tienes por ahí en la esquina a un delincuente que apenas viene a la iglesia, que apenas se reúne, si lo tienes ahí, en aquella esquina, y tienes aquí al fariseo, aquí adelante, ese hombre es religioso, que sabe estar. Y tú buscas a alguien que ore por un enfermo. ¿A quién le pides que ore? ¿A quién le pides? Aquel delincuente que ore por este enfermo, y dices: no, ¿quién lo va a escuchar? Mejor a este hermano que da todo, que siempre está aquí. Este es el que tiene la unción. Qué diferente ve las cosas el Señor a como las vemos nosotros. El Señor los ve a los dos orar, y lo que dice es: este que ora tan religiosamente bien, está orando consigo mismo. Su oración no pasa del techo. Su oración no tiene ningún tipo de respuesta de Dios. Y de repente ve a aquel que está ahí compungido. ¿Y de aquel? Aquel es el que recibe la respuesta, y es el que se va a su casa justificado. ¡Qué tremendo! ¿Cómo ve las cosas Dios? Totalmente diferente a nosotros. Y ahora yo me pregunto, ¿cuáles son los argumentos que esgrime uno y otro para que uno realmente conecte su oración con Dios y reciba la respuesta, y el otro nada de nada? ¿Cuáles fueron los argumentos que esgrimía uno y otro? Y para entenderlo necesitamos remontarnos rápidamente al tiempo del tabernáculo, remontarnos a aquella época y reconocer el tabernáculo con todos sus 50 metros de largo, con 25 de ancho, con un lugar santo, y luego el lugar santísimo. Y cuando entramos al lugar, ahí era el lugar donde se daba la comunicación con Dios, en el lugar santísimo.
era en donde se manifestaba la presencia de Dios. En ese lugar era donde los hombres tenían plena comunión con Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Se acuerdan? El arca de la alianza, muy bien. Dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y dentro, ¿qué había? La vara, las segundas tablas y el maná que cayó del cielo. O sea, que ahí donde se daba la comunión con Dios, ahí en donde se establecía la relación con Dios, había una urna de oro que contenía las segundas tablas de la ley, el maná y la vara que reverdeció, ahí dentro de esa urna. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significan las segundas tablas? ¿Qué significa el maná? ¿Qué significa la vara que reverdeció? ¿Se acuerdan? Las segundas tablas nos recuerdan que Dios liberó al pueblo de la ignorancia. Le dio una ley, lo liberó de la superstición. Veamos. La ley que Dios dio a su pueblo lo adelantó 5 siglos en el tiempo. Les dio instrucción. Los facultó para saber relacionarse con Dios y para saber relacionarse los unos con los otros, para relacionarse respetuosamente unos con otros. Ahí, en la ley se establecía: no codicies, no robes, no mates. Los demás pueblos no tenían ese tipo de ley. El pueblo de Israel fue bendecido por Dios a través de las tablas. Dios instruyó a su pueblo, lo liberó de la superstición. Ellos ya no tenían que ir detrás de ídolos de madera o de piedra, ni nada de eso. Nosotros no tenemos que ir detrás del tarot, no tenemos que ir detrás de la hechicera, no tenemos que ir detrás del clarividente, porque sabemos que hay un Dios ahí en el cielo que se comunica con nosotros a través de Jesucristo, que nos libera de toda esa ignorancia y nos ha liberado de toda esa superstición. Hay pueblos donde están muriéndose de hambre y respetando, venerando una vaca. Dios nos libera de toda esa ignorancia y de toda esa superstición. Las segundas tablas nos hablan de eso, pero también nos hablan de algo. ¿Por qué son las segundas tablas de la ley? Porque las primeras se rompieron, porque el pueblo, cuando Moisés se fue 40 días a la montaña y cuando volvió, ya los vio adorando al becerro de oro. Así que las segundas tablas de la ley lo que nos recuerdan es que el pueblo, aún siendo judíos, descendientes directos de las 12 tribus de Israel, aún habiendo visto cómo el mar se abría, aún habiendo visto la nube de fuego ir delante de ellos, ellos se rebelaban en contra de Dios. Nos recuerda que la ley fue rota por el pueblo judío. ¿Qué nos recuerda el maná? El maná nos recuerda que Dios proveyó para los suyos, les dio de comer. Yo me acuerdo la primera vez que leí Deuteronomio y nombraba que sus vestidos y calzado no se desgastaron durante 40 años en el desierto. Imagínense un
niño de 3 años que va creciendo al cabo de 40 años, sus sandalias, sus zapatos iban creciendo de acuerdo a cómo él se iba desarrollando y sus vestidos no se hicieron viejos. Dios hizo milagro hacia los suyos de provisión y los cuidó como un padre cuida a un hijo. Nos recuerda eso. Pero también nos recuerda otra cosa, que el pueblo, cuando estaba en el desierto, murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos sacaste y nos hiciste venir al desierto? ¿Para morirnos de hambre? Y murmuraron contra Dios. Fueron ingratos con Dios. Ahí en Egipto estaban esclavizados, comiendo apenas verduras, pepinos, y en el desierto Dios les había liberado, tenían una vida en libertad, y ellos dicen: ¿para qué salimos del desierto? La vida que teníamos en Egipto era mucho mejor. Si a eso le llaman mucho mejor. Y aquel maná, que era un milagro de provisión asombroso para el pueblo, ahora se convierte también en un recordatorio que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, se había quejado y habían murmurado contra Dios. Eso está también dentro del arca: las tablas, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué nos recuerda la vara? Nos recuerda que Dios les dio líderes que los guiaran. ¿A dónde? A la tierra prometida, una tierra de abundancia, una tierra de la cual iba a fluir leche y miel. Este es un derecho literario para expresar el concepto de que era una tierra muy fértil. Dios los llamó para darles en la vida una meta, un objetivo, para darles un destino, para que labraran, para que cultivaran, para que cosecharan, para que se realizaran. Para eso los llamó el Señor. Él no quiere que caminemos con un vacío en nuestro interior. Quiere que tengamos un propósito en la vida y para eso nos llama. Pero en el camino, ¿qué pasa? Que el pueblo se rebela. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Pues este es el episodio de la rebelión de Coré. Y el pueblo decide volverse atrás. Y decide no seguir marchando. Y decide no entrar en la tierra prometida. Deciden tener un plan alternativo. Deciden dejar de caminar por fe, de acuerdo a la dirección de Dios. Y se rebelan en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y entonces Dios tiene que establecer ahí el orden. Y lo que dice es: traigan las varas de las 12 tribus. Y entonces traen las varas de las 12 tribus y les dice: déjenlas delante de mi presencia. La vara que mañana amanezca reverdecida, esa será la vara del líder que yo escogí. Y a la mañana siguiente, la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Y Dios dice: pon esa vara en el arca. Y dijo el Señor a Moisés: pon de nuevo la vara de Aarón ante el arca del testimonio, con el fin de que permanezca como advertencia para los rebeldes, de modo que dejen de protestar contra mí y así no tengan que morir. Pon la vara
como recordatorio de su rebelión. ¿Qué había en el arca? 3 elementos: las tablas de la ley, el maná y la vara reverdecida. ¿De qué nos habla esto? De que el pueblo escogido por Dios, los descendientes directos de las 12 tribus de Israel, el pueblo que vio las maravillas de Dios como ningún otro lo ha visto sobre la tierra, ese pueblo no era ni tan santo, no era ni tan justo. Ese pueblo una y otra vez se rebelaba contra Dios, una y otra vez rompía la ley, una vez y otra vez eran ingratos con Dios, una y otra vez abandonaban los caminos del Señor. Y aquellos elementos que había en el arca recordaban que el pueblo estaba en deuda con Dios. Era un recordatorio de que el pueblo estaba en deuda con Dios por causa de sus pecados. Lo que recordaba era la condición del pueblo de Dios escogido. No era un pueblo tan santo ni tan justo como ellos podían creerse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parábola que leímos? El primer argumento que utiliza la religión es su confesión. La religión argumenta sobre su confesión de fe. La relación argumenta su condición del corazón. ¿Qué es lo que dice el fariseo? Yo te doy gracias porque no soy ¿qué? Pagano. Te doy gracias porque yo soy fariseo, porque yo soy hebreo, porque yo soy judío, porque yo me he educado en la ley. Te doy gracias porque yo soy de la casta. Te doy gracias porque yo he nacido dentro del pueblo escogido. Argumentaba esto en base a esto. Mi religión es la pura. La verdadera es la que no tiene mancha. En base a esto argumentaba. ¿Qué hace el publicano? Era judío también, pero él se golpea el corazón. ¿Y qué dice? Sé propicio a mí, que soy, ¿qué? Pecador. El publicano no argumenta en base a su confesión de fe, argumenta en función a la condición de su corazón. Esto es lo que nos habla la religión. La religión nos afirma en nuestra confesión. Es nuestra religión. Pero la relación se fundamenta en la condición de nuestro corazón. Nos hace recordar que no somos ni tan santos ni tan justos, que muchas veces rompemos la ley, que muchas veces somos ingratos con Dios, que muchas veces abandonamos los caminos del Señor. ¿Se acuerdan de Pablo? Argumenta acerca de esto en el libro de Romanos. Está hablando del pecado universal. Empieza diciendo que los gentiles son pecadores, que son muy malos. No hay duda acerca de eso. Ellos están fuera del pacto, están fuera de la ley. Todo el mundo diría que son unos blasfemos, que son unos herejes. Está diciendo todo esto y todo el mundo dice ok, pero luego dice
que igualmente son los judíos, que igualmente ellos pecan, que igualmente ellos rompen la ley. Y para llegar a ese punto, en el capítulo 7 empieza a hablar de su experiencia. Él era hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, como fariseo, como el fariseo que tenemos en la parábola. Él era así, pero cuando habla acerca de la ley, dice, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Encuentro una ley en mí que con la mente quiero servir al Señor, pero los instintos me llevan continuamente al pecado. Él era judío, pero era muy consciente de su confesión. No lo hacía santo, que él tenía una condición dentro de sí, que le hacía pecar contra el Señor. Y termina gritando, miserable de mí. Miserable porque todos nosotros tenemos en nuestro interior multitud de miserias. Multitud de miserias. Todos nosotros, estando en la iglesia, fuera de la iglesia, lo que somos creyentes. Los que no lo son, todos nosotros tenemos miserias. ¿Sí o no? Alguien me decía el otro día, si tú tuvieras un diario en donde recogieras todas las experiencias de tu vida, todas, las mejores, las peores, las bonitas, las malas, si recogieras todas esas experiencias y de repente alguien viene a tu casa y tomara el diario y lo abriera y empezara a leer todo eso, ¿cómo te quedarías? ¿Cómo te quedarías tú? ¿Cómo te pondrías? ¿Cómo se te pondría la cara? ¿Cómo te empezarías a enrojecer? Yo no sé tú, yo sí. Aunque leyera mis últimos 20 años de creyente, yo me empezaría a enrojecer, a sonrojar, y no de emoción, sino de vergüenza, porque yo sé que en mi interior hay multitud de miserias, y no es nuestra confesión de fe lo que nos hace más santos ni más puros. No es nuestra confesión de fe, es reconocer que en nuestro interior somos lo que somos, hay lo que hay miserias. Alguien dijo que los cristianos no somos mejores que nadie, que los cristianos simplemente somos hambrientos diciéndole a otros en dónde encontrar pan. No somos mejor que nadie, somos hambrientos diciéndole a otros en dónde encontrar pan. Y así es que tenemos que vernos. No es la confesión la que me justifica, ni mucho menos. El libro de Romanos dice, todos. En griego la palabra todos, ¿saben lo que significa? Todos. Tú, todos hemos pecado, todos somos pecadores y todos estábamos en una misma condición. La religión se basa en la confesión, la relación se basa en la condición del corazón, la religión argumenta en base a obras, la relación argumenta en base a la gracia. Si se acuerdan del fariseo otra vez, ¿qué dice? Yo no soy como ellos. Fíjense, yo ayuno 2 veces a la semana. ¡Ay, qué espiritual soy!
qué profundamente espiritual soy. No solo ayuno 2 veces a la semana, sino que también doy el diezmo de todo lo que tengo. Fíjate, fíjate, Dios, qué feliz te hago. Fíjate qué justo soy. Fíjate qué inocente soy por el bien, por lo bien que me porto. ¿Qué está enfatizando el fariseo? Sus obras, sus buenas obras. Y esas obras no lo llevan a nada. ¿Qué hace el publicano? ¿Qué obras enfatiza? Más que golpearse el pecho y decir, sé propicio a mí. Sé propicio. Ahora volvamos al tabernáculo. ¿Qué estábamos viendo que había en el tabernáculo? Una urna que se llamaba el Arca de la Alianza. ¿Qué había dentro? Un recordatorio. ¿De qué? De que el pueblo era pecador. Eso es lo que estaba en la presencia de Dios, delante de Dios. Lo que había era un recordatorio de que el pueblo era pecador. Pero, ¿qué había? ¿Qué se ponía sobre la urna? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba lo que se ponía en la tapa que cubre la urna? ¿Cómo? El propiciatorio. Fíjense, ¿qué está orando el publicano? Señor, sé propicio. Está clamando por el propiciatorio. Y todos sabemos cómo iba la cosa en aquella urna. ¿Qué contenía? Aquel memorial delante de Dios de que el pueblo debía, que el pueblo era deudor. Estaba cerrado, estaba tapado por una tapa que se llama propiciatorio, donde una vez al año el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, él entraba ahí. ¿Con qué? Una vez al año entraba con la sangre de un cordero inocente, ¿verdad? Entraba en aquel lugar santísimo y rociaba, ¿qué? La tapa del propiciatorio, con la sangre de aquel cordero inocente. ¿Y qué pasaba ese día? Que Dios miraba el arca y no miraba el pecado del pueblo. Miraba la sangre y miraba al pueblo redimido, limpio, y su deuda completamente saldada. El libro de Hebreos nos habla de que esto que pasa en el tabernáculo simplemente era una ilustración de los miles de años después de lo que iba a ocurrir en el Calvario. Eso simplemente era una ilustración, era una imagen de los cientos de años. 1500 años después ocurriría en la cruz del Calvario. Ahí, en aquella cruz del Calvario, Jesús fue el Cordero inocente. Jesús fue el que derramó su sangre delante de Dios. Y por cada uno de nuestros pecados, y en base a esa obra, y no a ninguna de las nuestras, es que somos limpios y aceptados delante de Dios. Es en base a la propiciación, es en base al sacrificio de Cristo que nuestros pecados son perdonados, que nuestras deudas son saldadas, que nosotros somos santificados y justificados delante de Dios. No es en base a nuestros méritos, no es en base a nuestras obras. Y aquel publicano es consciente de ello.
Él no tiene ninguna obra en sí mismo que hacer para decirle a Dios, Dios, no tengas en cuenta mis pecados. Isaías dice que todas nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia, imagínense, delante de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para saldar la deuda que hemos contraído a causa de nuestro pecado con Dios. Nada. No hay ningún mérito en nosotros que satisfaga la condición perfecta de Dios. Nada. De acuerdo al pensamiento religioso, decía que un día pasarás delante de Dios y Dios pesará en la balanza tus buenas obras y tus malas obras, ¿verdad? Y entonces, si tus buenas pesan más que las malas, entonces ahí tendrás el perdón de tus pecados. Absolutamente falso, nada de eso. Eso lo dice la religión, pero lo que dice la Biblia es que ningún mérito nuestro puede satisfacer la justicia de Dios. Es por eso que Pablo dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y no por qué, y no por obras, y no por méritos propios. Nada de lo que hacemos satisface la justicia divina. Fueron los méritos de Cristo los que pagaron esa deuda y los que nos ha declarado justos y santificados. Su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, esa es la obra, esos son los méritos. Y no se nos atribuyen a nosotros, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen exclusivamente a Cristo. ¿Sí se entiende esto? Lo que se sabe muy bien del publicano, que no hay obras en él que puedan justificar. Y el tercer argumento, la religión argumenta en base al temor, la relación argumenta en base al amor, constantemente. No hagas eso porque Dios te va a castigar. No sé si se acuerdan de las construcciones, de las megaconstrucciones de la Edad Media, las catedrales. ¿Qué procuraban las catedrales? Atemorizar a los fieles. Cuando tú entras ahí, la frialdad, la sobriedad te hacía sentirte chiquito, pequeñito. Aún hoy, cuando llevas a un niño a un lugar de esos en penumbra, ¿cómo se queda? Es curioso, pero la religión siempre ha tratado de atemorizar. La relación se basa en el amor. Y lo que dice Jesús del publicano es que se fue a casa, ¿cómo? Se fue justificado. Y es un término técnico que quiere decir que no tienes cuentas pendientes. Está todo justificado. No hay ninguna cuenta pendiente. Todas las deudas están saldadas. Y este publicano se fue a casa justificado, sin cuentas pendientes. Y déjenme decirles una cosa, porque a veces esto me llama la atención y no lo tenemos muy claro. Pero nosotros, en base a los méritos de Cristo, hemos sido justificados y no hay nada pendiente. El perdón de Cristo es un perdón completo, es un perdón definitivo. El libro de Hebreos dice que Jesús entró como sumo sacerdote
una vez y para siempre. No tiene que volver a entrar. Él no tiene necesidad de entrar cada año. No tiene necesidad de entrar cada día. Él entra una vez y para siempre. ¿Para qué? Para ofrecernos un perdón definitivo y completo. Y déjenme explicárselos con una ilustración y así vamos a acabar. Pero me gustaría que con respecto a esto nos quedaran las cosas muy claras. Hace tiempo, hace años, se compraba al fiado. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Se compraba al fiado en las tiendas y tú tenías ahí una libreta en donde estaba tu nombre. Ibas ahí, te llevabas cosas que no pagabas. ¿Y qué hacían? Las apuntaban a tu nombre. Y cuando terminaba el mes y cobrabas, ibas ahí. ¿Y qué hacías? Pagabas. Pero esa misma tarde volvías a llevarte cosas sin pagar para la casa. Y volvían a anotarte en la libreta de manera que eras un eterno deudor de aquella tienda. Eras un moroso eterno. No salías de aquella lista que te tenían siempre ahí. Siempre tenías cosas pendientes. Siempre tenías cosas pendientes. Pero ahora imagínense que un día llega ahí un hombre que tú no conoces de nada, pero llegó ahí y se apiadó de ti y tuvo misericordia de ti y habló con el dueño y le dijo: sácame la lista de las deudas de Jorge. Y el dueño le dijo: esta es la lista de las deudas de Jorge, que debe tanto. Y aquel hombre saca su cartera y paga mi deuda. Y antes de irse le dice: y a partir de ahora, todo lo que se lleve Jorge, me lo pones a mi nombre, lo pones a mi cuenta. Tú sigues yendo al otro día, y te sigues llevando cosas para la casa. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos justos, porque ninguno de nosotros somos santos, porque todos nosotros seguimos teniendo miserias a pesar de ser creyentes. Y seguimos llevándonos cosas sin pagar para la casa y seguimos contrayendo deudas con el Señor. Pero ahora díganme una cosa: aunque tú sigas llevándote productos de la tienda sin pagar, ¿serás alguna vez más deudor de aquella tienda? Nunca más, porque aquellas deudas han sido pagadas en tu lugar. Jesús nos ofrece un perdón completo. Él entró una vez y para siempre, con una sangre que habla mucho más que la sangre de los corderos, su propia sangre, que fue vertida por ti, por mí, que tiene poder para limpiarnos todos los pecados que hayamos cometido, que cometamos y que vayamos a cometer. Por eso nos podemos ir a nuestra casa, justificados, sin deudas pendientes. Cuando crees en Jesús, cuando descansas en Jesús, tienes una justificación completa y te vas tranquilo y te vas a descansar. Y es en base a estos argumentos que nosotros podemos entrar en una relación con Dios. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias por habernos protegido en estos días del huracán Beryl. Gracias, Señor, porque aquí en Cancún, pues lo único que
tuvimos fue mucha lluvia. Padre bendito, no permitas que seamos religiosos. Danos la oportunidad de tener una relación contigo, de tener la confianza de expresarte nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros sueños, nuestros defectos. Ayúdanos, mi Dios, a tener el gusto, el hambre de leer la Biblia, para poderte entender, para poderte obedecer y para estar en agrado contigo. Te pedimos que esta semana nos des provisión y protección. Todo esto te lo agradecemos, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.